Noche, mis hermanos, busquen en su Biblia la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Amén, lo tenemos. Vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia, hermanos, así que tenga su Biblia abierta para ir buscando estos versículos. Si bien es cierto que en la pantalla Dios nos bendice con la tecnología, pero es importante que usted también aprenda a ver su Biblia, hermanos, a utilizarla, porque en casa no va a estar ahí esperando que en la pantalla se la ponga, ¿verdad? Sino que usted va a tener que buscar esa palabra de Dios. Y si usted tiene alguna duda sobre cómo buscarlos, pregúntele. Pregúntale, si hay que preguntar, y cómo y a dónde está, y que alguien le ayude, ya sea después del culto o antes, hermano, no hay problema. Bien, tenemos Romanos 11:33. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oramos. Señor, mi Dios todopoderoso, qué bendición, Padre, tenerte a ti, Señor, que eres todopoderoso, que eres omnisciente, Señor, y poder conocer, mi Dios, un poco de todo ese poder, Señor. Gracias, mi Dios, por ser tus hijos, mi Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta noche reunidos, mi Dios. Bendice tu iglesia y bendice a cada uno de los presentes, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de la teología propia o hablando de nuestro Dios todopoderoso, la doctrina del Padre. Hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios. Es muy importante que usted conozca a quién usted adora, porque muchas veces, hermano, y yo se los he compartido en varias oportunidades, que a las primeras de cambio se mueve de un lado para otro. El creyente se mueve de un lado para otro. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque desconoce de la palabra de Dios, porque no nos gusta leer la Biblia. Hermano, fácilmente le engañan. ¿Por qué, hermanos, se ha retirado mucha gente de las iglesias en general, de las iglesias cristianas? En muchas iglesias se ha retirado, muchos creyentes, o quizás no lo eran, se retiraron, dejaron de asistir a sus iglesias. Mire, en Europa, hermanos, tienen tremendos templos, tienen un montón de tecnología, tienen recursos y todo, pero los templos vacíos, hermanos. En Estados Unidos también el ir y venir, el afán y todo eso, el trabajo, generalmente se reúnen nada más los días domingos. Y hay una gran cantidad, hermanos, y le mentiría si le doy un dato, pero hay una gran cantidad de iglesias que están cerrando al día de hoy porque no llegan. Hay una gran cantidad también de pastores que están renunciando a su cargo como pastor. El enemigo, hermanos, ataca. El enemigo le interesa que usted y yo nos dejemos de congregar. El enemigo le interesa que usted y yo dejemos de leer la Biblia, que deje de orar. Una vez lo aparta del Señor, está tranquilo el enemigo. Entonces, pero debemos nosotros mantenernos firmes en nuestra convicción. ¿A quién usted adora, pues? Y fíjese, hermano, a veces una tormenta, una pequeña enfermedad, una gripe no detiene muchas veces. Hay hermanos que son bien constantes, ¿verdad? Y están en sus servicios, están en todos los cultos, y qué bueno, ¿verdad? Tal vez de repente se enferman por algo, está bien, hermanos, pero a veces muchos de nosotros buscan un pretexto para alejarse del Señor. Un pequeño pretexto. No necesariamente que le dio gripe, no necesariamente que se enfermó de gravedad. No, un pretexto. Que lo vio mal el servidor,
que no le gustó donde se sentó, que no le gustó donde se iba a sentar, que usted se quería sentar atrás, que usted se quería sentar adelante, que usted le parece que está muy incómodo y diferentes reacciones. Y le cuento algo, hermanos, hay lugares, hay países donde ni siquiera se reúnen en un templo físico, sino que bajo un árbol. Bajo un árbol. Y entonces muchos de nosotros buscamos el pretexto para apartarnos. Pero vamos a conocer acerca de nuestro Dios Todopoderoso, y quiero decirle que parte de los atributos, vamos a hablar de algunos, bueno, esta noche solo vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Hermano, quiero decirle que Dios todo lo sabe. Amén. Todo lo sabe el Señor. No hay nada que Él ignore, todo lo conoce. Y eso es la omnisciencia de Dios. Es omnisciente. La palabra omnisciente significa, hermano, que tiene conocimiento. Significa que Dios conoce todas las cosas, sin excepción alguna. Y las conoce de una manera perfecta. Él conoce todo. Nuestra mente, hermanos, se queda a un mínimo comparado con el conocimiento de nuestro Dios. Él sí lo conoce todo. Aquel que se cree muy inteligente, aquel que se cree el más listo, aquel que se cree que todo, ya conoce palabra de Dios, hermano, está equivocado. Está equivocado. Porque cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a interesarse por la Biblia, más se da cuenta usted que desconoce de Dios. Y uno dice, ya leí lo otro, pero siento que no conozco nada. Pero ¿sabe qué? Lo que usted lee, aunque usted crea que no se le queda nada, aunque usted piense que todo se le olvida, lo que usted lee, el Espíritu Santo se lo revela después. El Espíritu Santo le dice, acordate lo que leíste. Y quizás usted no se recuerda el versículo, el capítulo, pero recuerda algo de esa palabra que le bendijo en algún momento de su vida. Y esa palabra usted la tiene atesorada en su corazón. Y es en ese momento cuando nosotros debemos de agarrarnos de la mano de nuestro Señor, conocer del poder de nuestro Dios Todopoderoso. Ese poder, hermano, que es infinito. Entonces Él es omnisciente, todo lo conoce. ¿Cuántos padres, hermanos, conocemos a los hijos? ¿Y cuántos no los conocemos también? Porque hay de todo, ¿verdad? Hay unos que los conocen y otros que no los conocieron, ¿verdad? Por allá dicen que tiene un hijo en no sé dónde, pero no lo conocen. Pero una madre, generalmente, hermanos, ve al hijo y le ve la cara y dice, algo le pasa. Algo le pasa, porque lo conoce. Algo tiene, o en algo anda, porque lo conoce. Un ser humano. Ahora imagínense Dios. Dios sabe con qué intención vino usted esta noche a este lugar. Dios sabe por qué vino esta noche. Él conoce esa intención y Él conoce todo. Fíjense que en el libro de Job, capítulo 11, libro de Job, capítulo 11, versículos 7 hasta el 9. Vamos a ir despacio, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra, miren lo que dice Job capítulo 11, versículo 7. Y es una pregunta que hace: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Lo voy a esperar porque todavía escucho que andan buscándolo. Está bien, búsquelo, hermano. Búsquelo. No, está bien, no hay problema. Lo que pasa es que a veces voy así muy rápido, ¿verdad? Pero ya lo encuentro. Dice la palabra: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Hermano, ¿qué dice ahí? Le pregunto, ¿usted descubrirá los secretos de Dios? Sí, nosotros podemos leer la Biblia, la podemos estudiar, pero conocer 100% al Señor, hermano, todo ese poder,
Es muy difícil. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Y luego dice el versículo 8, es más alta que los cielos. Entonces, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y luego dice el versículo 9, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y ahí tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y luego en el libro de los Salmos, hermano, me vayas al libro de los Salmos. 147, versículo 5. Libro de los Salmos, 147. Vamos a leer desde el 4. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Porque Dios tiene un conocimiento perfecto. Como le dije hace un momento. Dios tiene un conocimiento perfecto. ¿Se acuerda usted cuando le estaban enseñando las tablas de multiplicar? ¿Quiénes se acuerdan cuando les enseñaron las tablas de multiplicar? Se las aprendieron, hermano. Amén. Y se las enseñaban con amor. Sí, una regla que llamaba amor. O con un cincho que llamaba amor. Se las enseñaban con amor. A mí, hermano, vaya, cuando me decía 1 por 1, 4, le decía, ¿cómo decir? Y me agarraban así, me agarraban. 1 por 1, 5, decía. Imagínense, hermano. 2 por 2, 2, le decía yo, y me agarraban así, hermano. Pero, hermanos, por el cerebro del ser humano, está capacitado, tiene la capacidad de almacenar infinidad de información. Entre más usted lee la palabra de Dios, más información de Dios va a tener, hermanos. Pero Él, nuestro Dios Todopoderoso, es supremo, está mucho más arriba de nosotros, de nuestra capacidad. Por eso dice la palabra, dice la Biblia, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. ¿Alguien aquí sabe el dato de cuántas estrellas hay en el universo? Si la hermana, 2 niños tienen. Oh, Felipe, no, José, no, Matías, no, ¿cómo te llamas vos? Pues 2. Y me ha pasado a mí, hermano. 2 tengo, hermano. Y vos, Ezequiel, no, Josué, no, vos, vení, hombre. 2, hermano. Y el Señor dice que Él conoce el número de las estrellas y la llama por su nombre. Qué bendición, que Dios Todopoderoso el que tenemos, hermano. Aparte de que Él las ha creado, las conoce y sabe hasta su nombre. Ahora, ¿cree usted que Dios no lo conoce a usted? ¿Cree que no conoce su nombre? ¿Y usted cree que no conoce lo que anda haciendo? ¿O lo que ha hecho? Dios lo conoce, hermano. Dios lo sabe. El conocimiento de Dios abarca todas las cosas. No se queda afuera nada. Todo es todo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3. Váyase conmigo, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a quienes también, hermanos, y a los buenos. Dios lo ve todo. Hay una película que yo siempre cuando tocamos estos temas, yo siempre le cuento, hay una película, hermanos, que muy educativa la película, se llama Rápido y Furioso. La cosa, hermano, que ellos en una de tantas de esas Rápido y Furioso, porque son como 20, 30, no sé cuántas son, hermanos. Y a mí que no me gustan las veo todas, hermano. Y la cosa, hermanos, es que en una de ellas han inventado un dispositivo y andan buscando ese dispositivo y le han puesto por nombre a ese invento el ojo de Dios. ¿Qué sucede con el ojo de Dios? En la película, le estoy hablando de la película, ¿verdad? ¿Qué sucede? A mí me gustó eso, hermano, porque en el momento yo pensé, esa es la omnipresencia, la omnisciencia de nuestro Dios. ¿Qué sucede en la película? Que todo está conectado. Entonces, por decirle, veamos dónde está el pastor Águila, y de repente, bueno, ahí está una cámara, ahí está un televisor, lo enfoca.
¿Y dónde está fulano? ¿Dónde están los hermanos servidores? Están despiertos, están atentos al culto. Claro, enfocan. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está su marido? No, eso no. ¿Y dónde está aquí? ¿Dónde está su mujer? Pero todo, increíblemente todo. Y el carro que se habían robado de no sé dónde, y conectaban las cámaras de los semáforos, las cámaras de los celulares, las cámaras, de todo, hermano. De todo. Eso es tecnología. Hay tecnología que hay teléfonos, relojes que tienen una cámara. Todo eso puede ser usado hasta en contra suya. ¿No le ha pasado que usted está ahí en el Facebook y de repente dice, ay, como que se me antoja un poquito de Pizza Hut, dice usted, y de repente solo anuncios de eso le salen? ¿No le ha pasado, hermano? Alguien nos está viendo. Estamos vigilados, hermano. No, pero que no le dé miedo. Hermano, eso no es nada con la capacidad de nuestro Dios Todopoderoso, con la omnisciencia de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y si nosotros recordáramos eso cuando vamos a pecar, hermano, y le tuviéramos temor a Dios, nos detuviéramos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no le tenemos temor. Porque en ese momento nos detenemos. Ay, Señor, perdóname, ya voy a salir en el video. No, creemos, imaginamos, suponemos, pensamos que en ese momento no está Dios ahí. Claro que sí está. Claro. Entonces, mire, en todo lugar mirando a los buenos, a los malos y a los buenos. También, hermanos, sabe que el Señor tiene conocimiento de la naturaleza. Y ellos dicen, la madre naturaleza ataca nuevamente. Si Dios dice que se detenga, se detiene. Hoy me estaban preguntando, mire, y allá por donde vive, usted no ha escuchado retumbos. ¿No? ¿No ha escuchado nada? ¿Alguien aquí ha escuchado retumbos? ¿No? ¿Yo tampoco? Y que dicen que va a temblar. Cada rato tiembla. Es que dicen que no sé de dónde hubo uno. Si es que veremos un montón de cosas, hermano, en los últimos tiempos. Cada vez son más frecuentes los terremotos, o no en el país, pero gracias a Dios no ha habido otro desde el 2001. Y hermano, mire, Dios tiene el control de eso. Hace como 2 o 3 semanas aproximadamente, estaba en la casa, hermano, y de repente se viene una tormenta. Y de repente, hermanos, era una tormenta eléctrica y yo estaba bien tranquilo, bien confiado. Qué bendición, va a refrescar el ambiente, y que no sé qué, y la lluvia y caía, y de repente, ¡arra! El gran rayazo, hermano, pero quedó la casa, quedó, pero como que fuera de día, en el momento, hermano. El gran poder de nuestro Dios. Y yo, Señor, yo en ese momento, hermano, arrepintiéndome de todo. Voy a hacer, diría que el Señor en este momento. Y yo, semana anterior, hermano, cayó un rayo y quemó el televisor y quemó un montón de cosas en la casa. Pero mire, ese es el poder de nuestro Dios Todopoderoso, que Él conoce y tiene el poder y el conocimiento de lo que va a suceder en la naturaleza. El Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo 4, dice la palabra. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre, y dice el versículo 5, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Fíjese, hermanos, es que la tecnología, el conocimiento, la ciencia ha avanzado, va aumentando cada vez más, hermano. Hay algo que está muy de moda, digámoslo así, que lo están utilizando muchas personas, es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, usted le pone en un teléfono o en una computadora, se va la inteligencia artificial y usted le dice, quiero saber de los huracanes, y le manda toda la información en el momento. Y ahí le manda todo y usted puede ponerse a leer. Quiero la información de historia sobre El Salvador, le manda todo eso. Con la inteligencia artificial, ¿cómo han logrado todo eso, hermanos? A través de toda la información que hay en internet, que la gente sube, que la gente comparte, ahí han logrado tener esa inteligencia, así se llama, inteligencia artificial. Y cada vez va creciendo todo esto del avance de la ciencia. Y eso es bíblico, hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Y todo eso, entonces, incluso, hermano, usted se puede poner y decir, yo quiero una predicación para el día miércoles, y le tira la predicación y le da hasta los puntos y le dice, ¿te parece así o no te parece así? Le da todo eso, hermano. Yo quiero una clase de escuela y le da todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre una predicación sacada de la IA y una predicación que el pastor se haya puesto a hacer? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Porque puedo agarrar la predica y me vengo y me paro aquí. Pero si el Espíritu Santo no está hablando, hermano, yo le puedo recitar aquí de pe a pa. Pero si el Espíritu Santo no le habla, no se puede. Todo eso, toda esa ciencia, no tiene comparación con nuestro Dios Todopoderoso. No tiene comparación. No hay comparación, hermano. Amén. Y a través de la ciencia, pueden ver a la velocidad de los vientos, la lluvia, cuánto va a caer de lluvia. Todo eso lo pueden ver. Pero ¿sabe lo único que no ha logrado la ciencia detectar? Se acerca un terremoto. Eso no lo ha logrado. Que anuncie, ¿verdad? Imagínense que anuncie el día una fecha X a las tales horas va a haber un terremoto. Nadie lo anuncia. Hasta eso no ha llegado la ciencia. Pero yo sí le puedo decir que mi Dios Todopoderoso, Él sí sabe cuándo va a ser eso. Y si usted y yo hemos confiado en nuestro Señor, pues debemos de estar en sus manos, hermano. Él conoce a cada uno de nosotros. Él conoce a cada uno de los que están en este lugar, hermano. Amén. Su conocimiento es infinito. Fíjese, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46. Mira el conocimiento de Dios desde la eternidad, el conocimiento presente y el conocimiento futuro. Eso es el conocimiento de Dios. Dice la palabra. Vamos a ir despacio, hermano. Dice la palabra. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Semejante aquí? Semejante a nuestro Dios. Leemos nuevamente. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Esta es la palabra de Dios, es Dios hablando. Acuérdese de su infancia. ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían unos 7, 8, 9, 10 años? ¿Se acuerda, hermano? Y eso. No era travieso, hermano. Inquietecito, te sentás aquí, le decía al papá y a la mamá, y aquí te quedas. Y no le creo, hermano. No le creo, hermano, tiene cara que fue traviesa. No era traviesa, se quedaba así. Mire, hermano, Dios tiene el conocimiento de nuestra niñez, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Nos conoce, Señor. Imagínense y haga memoria por un momento de cuántas cosas lo ha librado Dios en toda su vida. Amén. De cuántas cosas nos ha librado el Señor. ¿Alguna vez a usted le ha puesto un revólver aquí?
una época, hermano, y le voy a contar. Fíjese que andaba con mis primos y habíamos salido, por cierto, era una Navidad, y salimos como a una media cuadra de la casa. Entonces teníamos como unos 12 años quizás, 13 años. Y entonces estaban unos hombres allí tomando. Y bueno, nosotros andábamos, pero de cerca no estábamos con ellos. Pero nos llaman. ¡Hey, ven acá! Y vamos. Y llegamos. Entonces les digo, vaya, tómense este trago. Y nos sirven. Y le digo yo en ese momento, no, me va a regañar mi papá, me va a castigar. Si no te lo tomaste, matamos. Y nos ponemos a reír con mi primo. Y la risa, ¿verdad? Aquí nadie va a estar riendo. Y saca la pistola. Éramos unos niños. Viene mi primo, mátalo, no seas tonto, me dijo, le dio. No, le dije, no. Porque si no le digo, si usted no me hace nada, mi papá sí. Y me la pone aquí. Yo temblaba. Y se pone, me reía, dale para la casa, hermano. Y me dice, todavía lo tengo aquí. ¿Qué tal? Probablemente fue una broma. Pero imagínense que se le dispara esa cosa. ¿De qué me ha librado Dios, hermano? De tantas cosas nos ha librado el Señor, hermano. Porque Él nos conoce desde antes, desde la eternidad nos conoce. Amén. De tantas cosas nos ha librado, hermano. Muchos de los que están aquí, Dios los ha apartado de guerra, terremotos y de todo, hermano, lo que usted ya conoce, de todo lo ha apartado. Alguien puede decir, pero a mí me pasó esto, lo otro, y ¿dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo presente en su vida. Siempre estuvo presente en su vida y nunca lo ha dejado solo, hermano. Ni lo va a dejar solo jamás. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que apartamos nuestro corazón de Dios somos nosotros. Pero Él siempre está pendiente. Porque así es su naturaleza. Así es parte del conocimiento de Dios, hermano. Acuérdese de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Acuérdese. El COVID. De las mismas vacunas, hermano. Amén. De las mismas vacunas. Después, años después, empezaron a decir, es que la vacuna del laboratorio XYZ da infarto. Trombosis. Entonces, hermano, ¿cuándo va a ser? Andamos caminando en la voluntad de Dios, hermano. Porque en la gran mayoría nos vacunamos. Yo fui de los primeritos, hermano. Sí, porque por mi trabajo. Son los primeros, los de salud van primero. Y todo como, Señor, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahí estaba la lista, ¿verdad? Me toca ya en la unidad de salud barrio, de allá. Y le pregunto yo a los que estaban ahí encargados de la vacunación, y ahí, si da efectos adversos. No, le ponemos la vacuna, me dice, y pasás aquí a este cubículo y ahí te sentás. Que queda 15 minutos. Si en esos 15 minutos no te has muerto, no pasa nada. En pocas palabras, hermano. En 15 minutos seguir respirando, te puedes ir para la casa. Y entonces, y todos, hermanos, todos comienzan. Bueno, le dije yo al Señor, tus manos me encomiendo. ¿Y para dónde, pues? Y vaya, siéntese aquí yo. Estoy vivo. Ah, sí. Arrúgeme todo así. Sí. Ya me voy, le dije, yo salí. Hermano, y es que la otra dosis que no se. Pero
Estamos en las manos de Dios, hermano. No lo olvide. Usted está en las manos de un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Gloria sea a nuestro Dios. Y es nuestro Dios. Y dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde dónde? Desde tiempos antiguos Él anuncia lo que va a pasar, hermano. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Quién le puede dar una orden al Señor? Nadie, hermano. Señor, gracias, Señor. Gracias porque me has guardado. Gracias porque me has cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado algo de lo tuyo. ¿Sabe que Dios, eso lo vamos a ver después en otra predicación, pero sabe que Dios le ha dado algo de Él? Esta omnisciencia de Dios, lo que estamos viendo hoy, es un atributo del Señor que no es transferible. Dios no nos da ese atributo a nosotros. Usted no lo conoce todo, y yo. Pero hay atributos que Dios sí nos ha transferido. Amén. El amor, la misericordia, y que usted tenga la capacidad de razonar, de decidir, porque no toda la creación tiene la capacidad de razonar y de decidir. Los animales caminan y actúan por instinto, pero ellos no tienen el raciocinio, pero usted y yo sí lo tenemos y decidimos. Usted decide si quiere seguir a Cristo. Usted decide si no quiere seguir a Cristo. Nada es obligado. Nada. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. La palabra de Dios, hermano, amén, produce. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Y Él, dice la Biblia, que Él la manda con un propósito. Y usted esta noche vino con un propósito de parte de Dios, hermano. Recuerde, para Dios no hay nada imposible. Y Él todo lo sabe, todo lo conoce, hermanos. Donde esté, donde se encuentre, Dios sabe cuál es la intención de su corazón. Denle un fuerte aplauso a mi Dios. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.